impulsado por su deseo de detener la continuidad de una situación tan precaria para el conocimiento humano, que, como hemos visto, oscilaba entre la duda absoluta y el abandono pesimista de cualquier investigación de la naturaleza, y por el otro lado, de un dogmatismo completamente enquistado y rancio, Bacon se propuso uno de los objetivos más ambiciosos de toda la modernidad. Nada más y nada menos que llevar a cabo la absoluta y completa reforma de todo el saber humano, tarea que Francis Bacon denominó Instauratio Magna, o la Gran Restauración. La aparición en el contexto europeo de una persona como Bacon, que considera necesaria una reforma de este tipo y de este calibre, y que además considera absolutamente inaceptable el mantenimiento de los antiguos modelos del pasado, nos hace ver que estamos claramente en el inicio de una nueva época en la que el prestigio de lo antiguo, de lo milenario, ha caído absolutamente, o al menos ya no tiene para nada el aura que tenía antaño. De hecho, como vimos en las sesiones anteriores, mientras que los renacentistas todavía veneraban el pasado grecolatino y los propios griegos se consideraban deudores de Mesopotamia y Egipto, los modernos, los pensadores verdaderamente modernos, los verdaderos padres de la ciencia, rechazaron con ferocidad incluso las más elevadas aportaciones del espíritu griego, porque consideraban que tarde o temprano, al final, todas estas ideas llevaban al mismo nivel de superstición que el pasado medieval. El saber ya no sopla ni del este ni del pasado para los modernos. El conocimiento comienza a ser considerado como un proceso histórico, dinámico y constructivo, que depende solamente del esfuerzo individual de aquellos sujetos dispuestos a emprender la labor titánica, aplicando solamente las herramientas de sus sentidos y su razón, empezar a estudiar y a analizar el vasto mundo que nos rodea. La actitud conservadora ya no tiene ningún sentido en el nuevo juego de la ciencia. Vamos a leer a continuación un magnífico texto, también del Novum Organum, en el cual Bacon nos va a explicar las razones de las reticencias de algunos hacia la nueva ciencia moderna y a los nuevos ideales que ésta impone. Como bien sabéis, la mayor parte de reticencias y de ataques provinieron del ámbito eclesiástico. Vamos a leer este texto porque nos va a acercar más al carácter de Bacon y vais a entender por qué a la ciencia moderna se la llama ciencia baconiana. Inicia su crítica a la visión dogmática y estranguladora de algunos sectores de la religión respecto a la nueva ciencia moderna. Nos dice Bacon: finalmente veréis la ineptitud de ciertos teólogos llevada al extremo de prohibir, o poco menos, toda la filosofía por purgada que esté. Fijaros, algunos teólogos, algunos, dice ciertos, evidentemente si hubieran sido todos los teólogos no se habrían fundado las grandes universidades medievales en las cuales se estudiaba filosofía, ¿no? y se desarrolla la ciencia. Pero dice Bacon que algunos teólogos en su época, con gran poder, llevaron su ineptitud al extremo de prohibir o poco menos toda filosofía por purgada que esté, es decir, incluso aunque haya pasado por la mente de los grandes teóricos medievales y filósofos medievales, había teólogos en su época que consideraban que la filosofía y la ciencia, dentro de ella la filosofía de la naturaleza, tenía que ser prohibida, por mucho que se hubiera corregido. Unos temen sencillamente que el estudio demasiado profundo de la naturaleza arrastre al hombre más allá de los límites de la moderación que le están prescritos, torturando las palabras de la Santa Escritura pronunciadas contra los que quieren penetrar los divinos misterios. Fijaros, casi parece tertuliano, ¿no? Algunos teólogos consideran, o Pablo en los Corintios, lo habíamos leído, que el estudio demasiado profundo de la naturaleza, del ámbito físico corpóreo, del ámbito externo, puede llevar al hombre más allá de los límites de la moderación. Es decir, hay una especie de, peligro ético
como que de alguna forma se pierde la entereza ética, la pureza ética, si uno se da a conocer la ciencia, porque se empiezan a crear conflictos de ideas respecto a lo que de algún modo aparece en la Biblia. De hecho, si lo pensáis, algunos de los más importantes relatos bíblicos son relatos de carácter cognoscitivo, que advierten del peligro del conocimiento para el hombre. El más famoso, lo conocéis, lo tratamos en nuestro curso sobre el Renacimiento detalladamente, es el relato del Génesis, del Jardín del Edén, en el cual precisamente el haber tomado del árbol de la ciencia hace que el ser humano pierda su situación primigenia y completamente privilegiada. Adán cae y el pecado entra en el mundo. Pero otro gran mito, otro gran relato bíblico, que también es un relato de tipo cognoscitivo, que dice que el querer saber merece castigo por parte de Dios, ¿no? Cuando los hombres quieren desarrollar su ciencia y su saber, al final acaban siendo azotados por la ira divina, es el mito de la Torre de Babel. Como bien todos lo conocéis, los seres humanos en un momento dado parece ser que se asocian y usando sus conocimientos arquitectónicos, técnicos, tecnológicos, matemáticos, esos babilonios de los que hablábamos en sesiones anteriores, se dedican a construir una torre, que al parecer es el Zigurat de Babilonia, con la cual deseaban acceder a Dios, subir hasta los cielos para poder de alguna forma asemejarse a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios como castigo? Destruye la Torre de Babel y castiga a los hombres con un rapapolvo cognoscitivo que marcará la historia. Y es que en esos momentos, antes de Babel, antes de la construcción de la torre, todos los seres humanos compartían el mismo idioma, la misma lengua, que era además una lengua perfecta, en la cual no había ambigüedades y que permitía un rápido desarrollo de la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que busca siempre la ciencia? Un lenguaje puro y eficaz para poder avanzar. Pues esos hombres, según la Biblia, tenían ese lenguaje. ¿Cuál fue el castigo de Dios a su atrevimiento cognoscitivo? Destruir, arrebatarles la famosa lengua adámica, que era la lengua perfecta, y dar lugar a las múltiples lenguas que nosotros tenemos hoy en día. Lenguas que tienen que ser traducidas, que son parciales, imperfectas y que además hacen que no nos podamos comunicar entre nosotros, impiden la ciencia. Con ese castigo tan interesante, tan relativo al conocimiento, Dios se asegura en la Biblia de que el ser humano no vuelva a cometer esta soberbia de conocimiento. Así que fijaros, algunos, nos dice Bacon, temen sencillamente que el estudio demasiado profundo de la naturaleza, de sus leyes, arrastre al hombre más allá de los límites de la moderación que le están prescritos. Y dice Bacon, en realidad lo que hacen estos son torturar las palabras de la Santa Escritura, pronunciadas contra los que quieren penetrar los divinos misterios. Ya hemos visto que realmente en la Biblia se condena esto. Pero para Bacon esto es inaceptable, es un vicio, una tortura de la verdadera intención de la Biblia. Y continúa. Otros, con más astucia, piensan que si las leyes de la naturaleza son ignoradas, será mucho más fácil atribuir todos y cada uno de los acontecimientos a la potencia y al castigo de Dios, lo que según ellos es de grandísimo interés para la religión. Y esto no es en realidad otra cosa más que servirse de Dios para la mentira. Fijaros lo que dice Bacon, ¿no? Algunos consideran que es mejor que la gente sea ignorante, que no sepa nada, que no sepa de ciencia, de filosofía, porque así son mucho más manejables. Y de esta forma, usando su ignorancia, se puede atribuir a Dios, y no a los poderosos, a los papas o a los fallos de la Iglesia. Y dice Bacon, en realidad, esto no es otra cosa más que servirse de Dios para la mentira. Fijaros, los autores que nosotros vamos a estudiar a lo largo del curso, por supuesto, no eran ateos. Para encontrar filósofos o pensadores ateos, es decir, que públicamente se declaren ateos, hay que llegar prácticamente hasta la época contemporánea. No, ellos eran creyentes, pero lo que se produce es una reinterpretación de su propia creencia y de su propia religión, una nueva visión filosófica de la religión. Y sigue Bacon. Otros temen que por el contagio del ejemplo, los movimientos de las revoluciones filosóficas se comuniquen a la religión y determinen en ella
trastornos de rechazo. Fijaros qué interesante también. El contagio del ejemplo. Estamos en la época de las revoluciones. Nosotros en el curso vamos a estudiar la revolución científica, pero como él dice, estas revoluciones filosóficas, este cambio en la manera de ver el cielo, la vida, la biología, el cuerpo humano, incluso evidentemente la política, la reforma luterana, incluso la Iglesia estaba en reformas y en revoluciones. Temen que al ver que la ciencia produce estas revoluciones, se comuniquen también a la religión y determinen trastornos de rechazo. Tienen miedo de que la ciencia aparte a los hombres de la religión. Otros parecen temer que por el estudio de la naturaleza se llegue a algún descubrimiento que derribe o cuanto menos conmueva la religión, sobre todo en los espíritus ignorantes. Faltaba muy poco para que los vaticinios de Bacon se cumplieran con Copérnico, con Newton, con Darwin. Efectivamente, lo que está diciendo Francis Bacon es que algunos quieren que la ciencia no sea conocida porque los espíritus más ignorantes son muy sensibles a las zozobras en la fe. Por tanto, hay una especie de intención claramente marcada, que Bacon subraya, de algunos que intentan que la ciencia moderna no siga avanzando. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anamilecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.